mucho tiempo antes de que yo naciera, mi abuela materna, que fue una mujer de fe, yo recuerdo muchas cosas que mamá nos contaba de lo que era la abuela Regina. Falleció también ahí en los días que yo nací, así que no la pude conocer. Solo conocí a una de las abuelas, vivía lejos y algunas veces la fuimos a visitar. Aún así, con el poco trato y contacto que teníamos con la abuela María, papá no dejaba de contarnos algunas de las cosas que decía la abuela María. Y ella hacía una oración por sus hijos, que era una oración según como usted la mire, puede ser mala o puede ser buena. Ella orando le decía: Señor, que mis hijos no encuentren paz lejos de ti. ¿Cómo consideraría usted esa oración? ¿Están con vos o nada? Que no encuentren paz lejos de ti. Y mi papá se acordaba eso, la oración de su madre. Él sabía que lejos del Señor no iba a tener paz. ¿Recuerda usted algunas cosas que escuchó de sus abuelos? Algunas las escuchó personalmente. Mirá, niño, la vida es dura, la gente es mala. Otros te dirían: si querés triunfar en la vida, hijo, tenés que ser un luchador. ¿Cuántos consejos, cuánto vino de parte de los abuelos que se constituyó en el legado que en algún modo sigue influyendo hasta el día de hoy en nuestras vidas? Una herencia, conceptos, maneras de creer, maneras de entender la vida, experiencias que te advierten. Bueno, José es uno de estos abuelos que entrega un legado, nada menos que el legado de la esperanza, nada menos. Le entrega a su descendencia y me interesó mucho los detalles porque un pueblo que vive todo lo que vive el pueblo hebreo en esos 400 años dentro de Egipto es muy duro, muy fuerte, muy terminante. Quién sabe con cuánta crueldad y a cuántos de ellos mismos habrían sido asesinados por los mismos egipcios. Sin embargo, estaban esperando el día que salieran de Egipto. Ese legado, esa esperanza, esa convicción que un día Dios vendría y los iba a sacar de allí, se la sembró José. José transmitió el legado de la esperanza. Y me interesa tanto, porque esa esperanza que no era pensar en el día de la venganza, el día tan esperado, no era el día de la venganza, sino el día de la salida. El día de la libertad. No era: ya va a venir la oportunidad que nosotros nos vamos a vengar. No. La esperanza era: Dios vendrá por nosotros y nos vamos con Él. ¿Cuántos tienen esta esperanza? El Señor viene por mí. Un día escucharemos las trompetas y le veremos en las nubes. Y me voy con el Señor, me voy con Él. La esperanza, ¿verdad? La luz de la esperanza que José les impartió, esa luz que Él encendió. Evidentemente, José vivió todas esas experiencias tan duras, tan fuertes en su juventud. Lo formaron de tal modo, lo entrenaron para confiar en el Señor. Y esa confianza, esa convicción, esa fortaleza de fe que él tuvo, ese es el legado que él le transmitió a su pueblo. Ese es el legado que él le dejó a su descendencia, a sus nietos, a sus hijos y a sus propios hermanos. Él les entregó ese legado. Y la luz de la esperanza que José les impartió atravesó las sombras de 400 años en las etapas más hostiles que ese pueblo vivió. ¿Cómo fue eso que José les transmite? José no se fundamenta en una actitud optimista. Decir, bueno, tarde o temprano las cosas cambian, quién sabe, Faraón se cansa, los deja en libertad. Hay que ser positivo, hay que ser positivo. ¿Ha escuchado eso usted? Y está bueno, una actitud optimista puede ayudarle al estado de ánimo, pero puede ser que nunca cambie la situación. José fundamentó la esperanza que transmitió a su pueblo,
la fundamentó en las promesas de Dios. José sabía que Dios le había prometido a Abraham una descendencia multiplicada. José sabía que tanto a Abraham, a Isaac y a Jacob, Dios le había prometido la tierra de Canaán. Por tanto, Egipto no era el lugar donde ellos iban a estar siempre. Y se fundamenta en las promesas del Señor. Yo recuerdo una mañana, predicó aquí el hermano Ramón Nievas, y una frase que me quedó aquí grabada: no vas a estar para siempre en el lugar que estás hoy. No sé, fue inspiración del momento, es un concepto que está grabado en el hermano, no lo sé, pero cuando él lo soltó, yo lo tomé. Y esto es lo que José les estaba diciendo: no van a estar para siempre acá. No van a estar para siempre en Egipto. Llegará el día, dígalo conmigo, llegará el día. Llegará el día. Y diga: yo espero ese día. Yo espero ese día. Esto es lo que le dijo José: llega el día que Dios los va a visitar y los va a sacar de Egipto. Les sembró la esperanza. Les instaló esta convicción que el látigo de Egipto no pudo hacerles olvidar. Y esa esperanza se fundamentó en lo que Dios había dicho, en las promesas de Dios. La promesa de una multitud, de una descendencia multiplicada, y la promesa de una tierra donde ellos desarrollarían su vida. Entonces José se fundamenta en las promesas de Dios y les siembra esta esperanza que no puede ser apagada. Nuestra esperanza no se tiene que fundamentar en el entorno, en las promesas de los hombres, y chicas y muchachos, ni siquiera en la juventud, porque la juventud con los años se te va a pasar, se te va a ir. Toda nuestra esperanza tiene que estar fundamentada en las promesas del Señor, en las promesas del Dios eterno. Y José le entregó ese legado a su descendencia en una forma que me impactó. ¿Sabe? La Biblia está escrita, se escribieron allí los conceptos principales sin poder contar todos los detalles. A ver, yo no sé quién de todos los niños, ¿cuántos niños hay aquí esta mañana? ¿Cuántos niños tengo por acá esta mañana? A ver, ¿cuántos niños más? A ver, ¿quién de estos niños va a tener la confianza? Tiene que ser niño, por supuesto. Va a tener la confianza de venir acá conmigo, vamos a hacer una representación. A ver, ¿quién tiene el coraje? Listo, alguien me trae una silla. Vení. Si te animás, vení. Aquí estamos. Eso. Venga conmigo acá, muchachos. Mire, ¿quién? Superman tengo aquí. ¿Qué tal? Bien. Estoy acompañado por Superman esta mañana. ¿Qué tal? Mire, el modo en que José transmitió ese legado, práctica que está un poquito olvidada, ¿verdad? Eso, venga Superman. Te cuéntele a todos después que yo tuve a UPA Superman. Mirá cuántos tíos tenés acá. ¿Qué tal si cada uno te regala un caramelo? ¿Qué vas a hacer con tantos caramelos? Aquí está, venga. Imagínense que yo soy José. Y José tuvo allí a los pequeños. Oh, vengan aquí. Ahí está. Porque ustedes me tienen que escuchar a mí. Y entonces José les contó cuando sus hermanos lo tiraron allí en la cisterna, en el pozo. Y José dijo: yo clamé al Señor allí en el pozo y Dios me escuchó y me hizo sacar de ese pozo. Y luego me trajeron a Egipto y en Egipto me vendieron como esclavo, pero un hombre me compró, me llevó a trabajar a su casa y yo trabajé para él. Y luego, bueno, pasaron cosas en la casa ahí por la cual me metieron preso y yo estuve preso, pero en la cárcel Dios estuvo conmigo y me guardó, porque Dios es ese Dios de Abraham, es el Dios de Isaac, es el Dios de Jacob, por lo tanto es el Dios de José. Y yo le serví a Dios toda la vida. Ustedes tienen que ser fieles, ustedes tienen que amar a Dios, tienen que creerle. ¿Saben?
ustedes van a crecer y van a tener hijos y van a ser una familia. Y no van a estar siempre en esta tierra. Dios vendrá un día a visitarlos y se los va a llevar a la tierra prometida. ¿Saben? Tienen que creerlo en sus corazones. Amén. ¿Está bueno? De paso les predicamos el mensaje a ustedes mientras están escuchando que hablo con los chicos. Gracias, Superman. Chao. Princesas hermosas. Hermosa. Usted va a entender qué hizo José esta mañana. Si no se lo ilustro de pronto, como tantas veces leemos el texto y pasamos de largo de este detalle. Pero venga conmigo a Génesis capítulo 50. Génesis capítulo 50. Va a aparecer en la pantalla también. Espero que sea en la misma versión que yo tengo, si no nos vamos a enredar con la lectura. Mire qué sucede. Jacob llega viejito, muere. Y deja dicho Jacob, por favor no me van a enterrar en Egipto. Yo quiero que me lleven a la tierra donde Dios le prometió a mi padre Isaac y a mi padre Abraham. Yo quiero estar allí. Y efectivamente Jacob fallece y José le dice al faraón, mi padre murió, pero él quería que lo sepulte en la tierra de Canaán. Y le dice faraón, José, dale sepultura a tu padre como él quería. Así que toda la familia de José, más muchos servidores de Faraón, con los carros de Faraón, con toda la pompa, con todo el servicio del más alto nivel de Egipto, Jacob es llevado a su tierra y es sepultado, con todos los honores. Pero cuando regresan a Egipto, sus hermanos dicen esto. Mire capítulo 51. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Ya no está Jacob para interceder. Muchachos, estamos en peligro de perder la cabeza. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios, de los siervos del Dios de tu padre. Y José, preste atención a esto, y José lloró mientras ellos hablaban. ¿Puede imaginarse usted a Rubén, a Judá, entre ellos estaba Efraín es hijo de José, ahí estaban sus hermanos, Dan y todos los demás, los que lo metieron a la cisterna, los que lo vendieron, los que tenían la idea de matarlo? Esos hermanos están diciéndole, José, papá ya no está, pero tené misericordia de nosotros. Por favor, José, nos vas a perdonar la vida. Y José los está escuchando y llora. ¿Puede imaginarse usted que José se habría olvidado de todo lo que pasó? El domingo pasado estábamos diciendo que aunque usted perdone, habrá cosas en su memoria que estarán siempre. Y debe saberlo. Porque va a haber momentos que se le van a confundir los sentimientos, se le van a confundir los pensamientos. Lo que usted nunca se tiene que olvidar es que decidió perdonar. ¿Cierto? Los hechos, los agravios, los maltratos, las ofensas, es posible que en su memoria sea un dato que no logra ser archivado, que está presente y no logre olvidar. Pero por favor usted nunca se olvide que decidió perdonar. Allí están los hermanos como repasando la historia. José, te hicimos tanto mal. José, habíamos planeado matarte. Después te tiramos a ese pozo ahí en el campo. Y bueno, nos conmovió y por eso decidimos venderte a los madianitas y ellos te trajeron a Egipto. José, estamos arrepentidos. Y José los está escuchando. Imagínese a José. Tiene la investidura de la nación donde está. Él es hebreo, pero tiene la investidura de la absoluta autoridad en Egipto. Es de Faraón el hombre siguiente en autoridad, y los escucha a sus hermanos, y los escucha y llora.
¿Ha llorado usted por algo que alguna vez le dolió, le ofendió, y cada vez que lo recuerda se le conmueve el alma? Bueno, así está José. Escucha a sus hermanos y mientras ellos están hablando, el versículo 17 termina diciendo, y José lloró mientras ellos hablaban. Vamos más adelante. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. ¿Y qué le responde José? No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? José les está diciendo, no es delante de mí delante de quien se tienen que arrodillar. Yo soy su hermano. Yo soy un hombre. Ustedes tienen que arrodillarse delante de Dios, no de mí. Él pudo haberles dicho, bien merecido lo tienen, humíllense, manga de sinvergüenzas. Pero él les dijo, no se arrodillen delante de mí. Yo no soy Dios, ustedes tienen que arrodillarse delante de Él. Entonces, va descubriendo un poquito la personalidad de José, el espíritu de José. Versículo 20 dice, vosotros pensasteis mal contra mí. Lo tenía claro, lo tenía muy presente José. Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. ¿Podría usted decirle a una persona que lo ofendió, que lo maltrató, si aunque vos querías mal para mí, al final todo eso me sirvió para bien? ¿Cómo cuesta decirlo, eh? Y José le dice a los hermanos, ustedes pensaron mal, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que ahora ustedes ven, lo que vemos hoy, y para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos, y los consoló y les habló al corazón. Hermanos, esto es impresionante. Si Dios nos da el tiempo esta mañana, quiero ilustrarlo un poco más. Les habla al corazón. Y versículo 22 comienza un resumen y dice, y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años, y vio José a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Era lo que estábamos ilustrando aquí esta mañana. ¿Cómo se crían los hijos sobre las rodillas? Está muy bien la idea de doblar las rodillas en favor de los hijos, de interceder, de clamar por ellos, pero esta imagen de un padre con sus hijos a upa, hablándole, con sus nietos sentados en sus rodillas, hablándole, está bastante olvidada, ¿verdad? Anda, mira televisión, anda a jugar con tus amigos, salí de acá, déjame tranquilo, estoy muy ocupado. Pero ¿cómo crió José a sus hijos y a sus nietos? Sobre sus rodillas. Bueno, quienes no pudimos estar sobre las rodillas de nuestros abuelos, de pronto no sabemos explicar qué siente un chico, pero sí sabemos explicar qué se siente cuando un padre te abraza y te habla, cuando una madre te abraza y te habla. Y esta fue la manera en que José transmitió el legado de la esperanza. Dijo, ustedes van a crecer, se van a multiplicar, van a ser un pueblo grande, no van a estar para siempre aquí. ¿Desde qué edad desde qué edad José comenzó a transmitir este legado a los suyos? ¿Desde qué edad? Desde los muy pequeños. Desde los muy pequeños. Se dice que el gran avivamiento en Corea y la conversión de multitudes y multitudes de personas comenzó con el trabajo entre los niños. Y cuando esos niños crecieron, fueron creyentes poderosos que llevaron a millones de personas a los pies de Cristo. Entonces, gracias a Dios por las escuelas, gracias a Dios por las iglesias, gracias a Dios, chicos y chicas que trabajan con los niños, gracias a Dios por las actividades que hay aquí para los jóvenes, para los adolescentes, para los preadolescentes. Gracias a Dios por el culto de niños que se desarrolla en la noche, porque es el tiempo de enseñarles, es el tiempo de formarlos. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esto es palabra del Señor y esto es lo que hizo José.
¿Desde cuándo les sembró la esperanza? ¿Desde cuándo comenzó a sintonizarlos en esa vida de fe? ¿Comprende usted lo que es criar los hijos sobre las rodillas? No en la punta del zapato, sino sobre las rodillas. Vení, te voy a contar. Y no le contamos cuentos, le contamos la historia bíblica. Esto nos decía una hermana que nos predicó aquí en una ocasión. ¿Qué diferencia hay entre entretener a los chicos con historias o con cuentos? ¿Qué diferencia hay a sentarlos sobre sus rodillas y relatarle la palabra del Señor? Esto es lo que hizo José. Entonces, cuando uno transmite la palabra de Dios, la palabra del Señor se arraiga, y allí vino el legado de la esperanza. Esa convicción, esa esperanza que no pudo ser borrada de ninguna manera. Y entonces, no leímos todo, pero vamos por favor. Fueron criados, dice la palabra, sobre las rodillas de José. Quise ilustrarlo porque como esto es una imagen bastante olvidada, nos costaría tenerla tan así de claro. Versículo 24, y José dijo a sus hermanos, voy a morir. Obviamente, tarde o temprano, quizás ya muy ancianito, dijo, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Está bien? Ustedes saben que Dios nos va a visitar, vendrá, nos tomará de Egipto y nos llevará a la tierra que le prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob. ¿Hasta ahí está bien? Y entonces ahora les dice, ustedes tienen una responsabilidad. Y versículo 25 dice, e hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y llevaréis de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Allí lo prepararon para el día de la salida. Allí dejaron a José preparadito. ¿Qué fue el último trato antes de morir José con sus hermanos, con su descendencia? ¿Qué fue el último trato? Ese término que les hizo jurar, ¿qué significa? Los comprometió. Los comprometió. Quiero esta mañana transmitirles este concepto. ¿Usted quiere mantener la esperanza? ¿Quiere que la esperanza esté ardiendo? La esperanza no se puede mantener sin compromiso. La esperanza se mantiene si hay compromiso. Si la esperanza se echa al olvido, usted perderá la esperanza. Pero si hay compromiso, y hacia esto vamos. José entregó este legado sobre sus rodillas, así como lo estábamos ilustrando con los niños. Y no le dijo a los niños, los malvados de sus tíos hicieron este mal, cuando yo no esté, ustedes se tienen que vengar, esos son unos sinvergüenzas, esos la tienen que pagar, no va a ser por mi mano, será por la mano de ustedes. No les sembró el odio, no les sembró la venganza. ¿Qué les sembró a su descendencia? Convicción, esperanza, seguridad, y les enseñó a perdonar. ¿Por qué cree usted que José le contó la historia a los niños? ¿Qué les estaba enseñando? Les estaba enseñando a perdonar. Le contó todo lo que él vivió, pero ahora les está mostrando en su actitud que él ha perdonado y les está enseñando a perdonar. Bienaventurado el que comprende esta palabra que está recibiendo esta mañana. Sobre sus rodillas José habló con los niños, no les escondió nada de la historia, pero les enseñó que debían ser perdonados. Es decir, la esperanza se transfiere con un espíritu encendido para Dios, con un espíritu leal para Dios. La esperanza se transfiere desde el corazón. Si no hay convicción aquí, será simplemente un cuento. Pero si hay convicción aquí, lo que usted está transmitiendo brota desde el espíritu, y cuando un chico lo recibe, cuando una persona lo recibe, no es lo mismo. No es lo mismo.
escuchar un relato que percibir lo que hay en el espíritu de la persona. Bienaventurado esta mañana los que entienden que no le estoy contando una historia, le estoy transfiriendo lo que hay en mi espíritu, grabado por el Espíritu de Dios. Bienaventurado el que entiende eso. Si no, usted está escuchando un relato, usted está escuchando una conferencia, usted está escuchando un predicador entusiasmado, pero si usted se da cuenta que el Espíritu de Dios puso algo aquí adentro para entregárselo, usted está recibiendo un legado. Y le mantendrá encendida la esperanza y lo fortalecerá. Gloria a Dios. Esta es la razón, amados. Algunos hermanos me dicen en broma: pastor, usted nos engaña, escribe 4 palabras ahí, después nos predica por 1 hora. Porque la misión que tengo no es entretenerte. No dejaste de hacer todo lo que tenías que hacer esta mañana para venir acá para que yo te entretenga. Viniste acá para recibir palabra de Dios. Y mi responsabilidad es buscar en Dios todos los días, para darte palabra de Dios. Porque si fuera entretenerte, te puedo contar algunos cuentos y te reirías. Algún día lo vamos a hacer en una ronda de picnic, pero no desde el púlpito. Puedo contarte chistes y reírme con vos por un rato, pero no estás acá para que te entretenga, estás para que te edifique, para que tu espíritu reciba alimento. Entonces tiene que brotar desde el espíritu, y esto es lo que José hizo. Un corazón que no ha podido perdonar, un corazón que no ha sido sanado por el Señor, tarde o temprano va a transmitir lo que hay allí adentro: venganza, odio, añoranza y cuantas cosas que en vez de edificar la vida de los demás, en vez de convertirlos en personas sólidas en la fe, los va a llenar de miedo. Entonces, en José se nota, en José se ve, se hace evidente que José tiene un corazón sano. José ha perdonado y desde su corazón está brotando lo que él le transfiere a su familia. Por eso la llama de la esperanza estaba encendida, de modo tal que ni la esclavitud la pudo apagar. ¿Cómo sabemos que José perdonó y perdonó de verdad? Este es un mensaje que voy a debérselos, simplemente va a aparecer en el pizarrón, en la pantalla. Y vamos a leer por lo menos 7 evidencias de un perdón genuino, de un perdón verdadero, de un perdón que es cierto. Es lo que nos relata el pasaje cuando sus hermanos están llenos de miedo. Dicen: ahora José nos va a cortar la cabeza. Y José dice: no, hermanos, quédense tranquilos. No doblen sus rodillas delante de mí. Doblen sus rodillas delante del Señor. Y no tengan miedo, yo los voy a sustentar. A ustedes y a sus hijos. Yo voy a cuidar de ustedes. Mire con qué palabra los consuela. Y les habla al corazón. Esta mañana voy a tratar de ilustrar eso. Pero mire, ¿cómo se sabe que es un perdón genuino? Hay 7 evidencias. José no fundamentó su perdón en la intermediación de otras personas. ¿Qué estamos diciendo con esto? ¿Recuerda cuando Esaú le juró la muerte a Jacob? Él dijo: llegarán los días del duelo de mi padre, y cuando mi padre muera, a este lo mato. Esa pausa que hizo Esaú, ¿en qué estaba fundamentada? En que estaba todavía Isaac. Esto es como el matrimonio que se odia, dice, pero todavía no nos podemos separar porque los chicos son chicos. Se toleran por la intermediación de otras personas. Sinceramente, cuando tengo que hablar de estas cosas, digo: Dios me dé sabiduría, porque qué cosas de esta uno puede mencionar sin que toque situaciones reales. Ahora Jacob no está. Por eso los hermanos dijeron: Jacob no está, José nos mata. Pero José les mostró que su perdón no estaba fundamentado en la presencia de Jacob. No estaba fundamentado por la intervención de Jacob. Si el perdón de José era porque Jacob vivía, muerto Jacob, eliminaba a sus hermanos. ¿Se da cuenta?
Quiero cuidarme con las ilustraciones que uso. Pero sin embargo quiero dar este consejo, especialmente a los matrimonios. No fundamenten todo su futuro matrimonial en la presencia o por la presencia de los hijos, porque usted le va a arruinar la vida a sus hijos. Cultive su relación como pareja, como marido y mujer, porque sus hijos un día formarán su propio hogar. Si usted fundamenta la paz de su matrimonio por sus hijos, usted no va a querer soltar a sus hijos. Usted no va a querer que se case, no va a querer que forme su familia, porque si se le va, usted sabe que su matrimonio explota. Entonces su aparente perdón está fundamentado en la presencia por la presencia de otras personas. No es genuino, no es de corazón. Ese corazón no está sano, está simplemente temiendo de que un día el enfrentamiento se va a tener que dar. Esto pasaba con los hermanos de José, pero esto no pasaba con José. José dijo: Jacob murió, pero mi perdón por ustedes no. ¿Entiende esto, hermano? Tengo que tratar de abreviarlo porque el tiempo no me va a alcanzar. De pronto, una ilustración más familiar, más cercana. Hay paz mientras está la visita. Y cuando la visita se va, cuando yo era chico era muy iracundo y boca sucia. Entonces cuando venían visitas a casa me amenazaban: no te vas a zafar porque vas a cobrar. Y mientras estaba la visita disimulaban. Cuando la visita se iba, había que pagar las cuentas. ¿Dónde estaba fundamentado ese aparente perdón? En la presencia de otros. Hay personas que no pueden estar solas porque cuando están solas se pelean, necesitan un tercero en el medio. Este es un concepto que viene desde la historia, desde hace mucho, y hay que enfrentarlo a tiempo. Demasiado profundo para hablarlo tan rápido. Un compañero de trabajo invitó a su amigo a su casa y le dijo: mi señora cocina, vos sabés, cocina unas milanesas que son increíbles, y lo convenció y vino. Y le aparece con una visita, y ellos eran dos solitos. Entonces cuando vino con la visita, la esposa no sabía qué hacer, así que sirvió la mesa y le sirvió una milanesita a cada uno, y le dice muy galante a su compañero, a su amigo: ¿no quiere otra milanesita? Y él iba a decir que sí. Dijo: no, está bien, no. Vos no querés otra, ¿sabés? Viste, la probaste, viste qué rica que está. Y él le decía: no, está bien, no, si me esperan en casa, yo aparte comí algo en la fábrica. Y listo, cuando él se va, cierran la puerta, se fue la visita. Y la esposa dice: vení para acá. ¿Qué estás ofreciéndole? ¿No ves que no quedaba más? ¿No ves que no había más? No me di cuenta. ¿No sentía los pisotones que te di por debajo de la mesa? Dice: no, ¿a mí? Estaba pisándolo al otro, ¿eh? Entonces, ¿entiende lo que le digo? Hay paz mientras hay otra persona. Hay paz mientras hay un tercero, pero cuando la visita se va, se arma el lío, ¿verdad? Si tu perdón no es sincero, va a estar fundamentado en que, bueno, no, me cuido porque me oyen los hermanos, me cuido porque... Pero cuando el perdón es genuino y el corazón es transparente. Quiero decirte que no se puede transferir la esperanza limpiamente si el corazón no está limpio, y en José notamos esto. Entonces, encontramos en José que no fundamentó su perdón en la presencia de un tercero. Papá ya no estaba, pero él siguió perdonando. No se vale de la superioridad de sí y de la necesidad de sus hermanos. ¿Ve? No se vale. Ahora están en mi mano. Ustedes se mueren de hambre sin mí. No se vale de eso. Tampoco se aprovecha del desamparo de otro. ¿Y a dónde van a ir ustedes ahora? Y no les queda otra que tirarse de rodillas delante mío. No se vale del desamparo. No se olvida que ha perdonado. Y le aseguro que cuando escribía esto me conmovió hasta los huesos.
No se olvida que perdonó, aunque el corazón duela todavía. Sus hermanos le están hablando, sus hermanos diciendo: José, por favor, perdonanos. José, fuimos unos torpes. ¿Cómo que no supimos entender? José, hicimos... Y José los está escuchando. ¿Los perdonó? Sí que los perdonó. ¿Cuáles son las evidencias que los perdonó? Es que no, ya los hubiera matado. Evidentemente los perdonó, sin embargo lloraba. ¿Se puede dar cuenta usted que el perdón real, genuino, verdadero, todavía no logra evitar que el corazón se duela? Es conmovedor pensar en ese cuadro. El príncipe de Egipto, el hombre con la investidura, el hombre que salvó la vida de millones de personas para que no mueran de hambre, el instrumento de Dios, está quebrantado, llorando delante de sus hermanos. Pero aunque el corazón duele todavía, el perdón es genuino. La semana pasada hablamos un poquito a lo rápido de esto, pero por favor téngalo presente, que aunque el corazón le duela, no se olvide que ha perdonado. Amén. No usurpa el lugar de Dios. Cuando los hermanos se arrodillan delante de él, dice: paren, yo no estoy en el lugar de Dios. No es ante mí ante quienes se tienen que arrodillar ante el Señor. ¿Ve? La persona que perdona no se pone en el lugar de Dios. El siguiente punto es: no deja de ver el bien producido a causa del mal recibido. Los consuela a los hermanos y les dice: ustedes pensaron mal contra mí, me vendieron como esclavo, pero ustedes no sabían que Dios los estaba utilizando para que yo llegue de esa manera a esta tierra. ¿Podrías decirle a alguien: el mal que me hiciste es lo que me trajo bien? ¿Podrías decirle? No, lo que decimos: vos pensaste mal, pero Dios a mí me bendijo. Qué difícil es decir: Dios te usó, aunque a mí me dolió, pero Dios te usó para bien. Qué difícil. Y esto es lo que hace José. Ustedes pensaron mal y me vendieron, pero todo eso fue para bien. Pude estar aquí para salvar la vida de mucha gente. Evidentes evidencias de un gran perdón, ¿verdad? Y no deja de ministrar con consuelo y esperanza. Más que administrar los bienes de Egipto, José aprendió a administrar perdón a su pueblo. Si usted quiere ser una persona poderosa en las manos de Dios y administrar cosas celestiales, algunas personas se enloquecen por estar llena de dones y de frutos y tener autoridad, pero no se enloquecen por limpiar el corazón. No se enloquecen por rendirse y humillarse delante del Señor. Y a una persona que no está sana sería peligrosa que Dios le diera investidura de poder. Las personas que no están sanas son peligrosas cuando reciben investidura de poder. Y Dios es sabio. Pero cuando el corazón se limpia, Dios te va a dar autoridad. Y vas a usar esa autoridad contra las tinieblas, no contra tus hermanos. Vas a usar esa autoridad contra los demonios, no contra tus vecinos. Vas a descubrir cómo se lucha en el campo espiritual, donde la guerra no es contra carne y sangre. Nos vamos entendiendo, hermanos. Es muy, pero muy fuerte lo que aprendemos de José, muy, pero muy fuerte. Y les habla al corazón. Si esta mañana, a ver, necesito 10 hombres, 11 hombres. Rápido, necesito 11 hombres. Aquí, vengan. Está bien, no voy a poner los nombres para que nadie se sienta mal, pero aquí está Rubén, aquí está Judá, acá está Leví, acá están los hermanos entre ellos está Efraín. A ver, ¿quién quiere ser Efraín? Que es el más jovencito, lo van a ver, Efraín. Benjamín. ¿Sabe quién es Benjamín? Benjamín es el otro hijo que Raquel le dio a Jacob. Jacob tuvo 2 hijos con la mujer que amó, y fue José, y el otro es Benjamín. Así que acá tenemos a Benjamín, ¿verdad? Acá tenemos a Benjamín. Bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Me falta uno? 2, vengan acá. Bueno, ahora necesito un José. ¿Quién quiere ser José? Un José necesito acá. ¿Que ya perdonaste? ¿Aceptaste perdonar a tus hermanos? ¿Está limpio el corazón? Amén.
José recibió de sus hermanos la disculpa, los perdonó, así que comenzando de allá para acá anda hablando con cada uno, y dice la palabra del Señor que les habló al corazón. ¿Tiene orejas el corazón? Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Y a qué se refería? Que el espíritu tiene oído. Oye, el espíritu de la persona oye. Y aquí, dale José, no te quedes quieto, habla con tus hermanos. Porque dice la palabra que les habló al corazón. ¿Qué le podría estar diciendo José a sus hermanos? Allí viene consolándolos, allí viene quitándoles el miedo. ¿Qué le está diciendo? Muchachos, ustedes son los jefes de familia con los que Dios hará esa gran nación que le dijo a Abraham. Haré de ti una gran nación, y ustedes son los formadores de esa nación. Sobre ustedes están todas las promesas de Dios. Muchachos, ustedes se equivocaron cuando eran chicos porque ustedes no sabían quiénes eran. Ustedes no entendían que en el programa, en la agenda de Dios, ustedes serían los patriarcas, los padres de las 12 tribus de Israel. Entonces José los está consolando, les está hablando al corazón, no les está recriminando, no les está diciendo sinvergüenza, me tuvieron ahí en el pozo, no les está recriminando que lo vendieron como esclavo, les está diciendo, muchachos, es necesario que ustedes sepan quiénes son. Ustedes son los hombres que van a componer esas familias, y de esas familias va a desarrollarse la gran nación que Dios le prometió a Abraham, que Dios le prometió a Isaac, que Dios le prometió a nuestro padre Jacob. Son ustedes. Dale José, apúrate. Dale José. Está aprovechando ahí. No le des tu propio mensaje. Escuchá lo que estoy diciendo yo. Estoy tratando de transmitir. ¿Cómo se le habla al corazón de una persona? ¿Cuánto bien nos han hecho los que nos hablaron al corazón? Porque nosotros solo escuchamos al que nos dice, vos no servís para nada, mira, otra vez te equivocaste. Pero qué bueno cuando alguien nos dice, en el plan de Dios, tu nombre está anotado en el libro de la vida. Sos una persona muy valiosa en el plan de Dios. Esto que vos hacés de corazón y que de pronto los demás no entienden, el Señor lo está viendo desde el cielo y está contento con lo que haces. Eso es hablar al corazón. En aquellas épocas que muchos de ustedes conocieron. Quédate, quédate acá con Benjamín, vení. Dale José, con Benjamín, dale, toda tu sangre está ahí, dale, quédate un ratito más. Conocieron ustedes una de las peores o de las más difíciles etapas de mi vida, cuando estaba en un grado de agotamiento pero tan fuerte. Nunca perdí la visión, no perdí mi paz, no tenía muy claro quién era y qué era lo que tenía que hacer, pero me encontré con todos los límites de mí mismo en una época de muchísimo agotamiento. Y voy a una reunión donde hay un matrimonio de misioneros muy mayores y ellos están orando por los pastores. Y yo llego a esa iglesia en Mar del Plata, donde los hermanos me conocen y me ubicaron en el primer banco. Y uno de los pastores vino y me dijo, quiero que el domingo vengas a predicar a mi iglesia. Y digo, voy a predicar a todos los lugares que me digas, pero yo quiero que esta gente ore por mí. Así que me tomó ahí nomás y me metió entre todos los que estaban siendo ministrados. Y cuando estos ancianitos llegaron, no hablaban una sola palabra en castellano, pero comenzó a decirme esto: Dios está contento con lo que haces. Dios aprueba lo que estás haciendo. Yo estaba permanentemente viajando, predicando, enseñando, escribiendo. Y lo único que a veces tenía del entorno humano la crítica. Pero qué bueno es oír acá en el corazón: Dios está viendo lo que estás haciendo. Dios lo mira y se agrada. Cómo te pone en sintonía. Y la sanidad que necesité, no tuve que recurrir al psiquiatra, porque estuve delante del que sana el alma. Y esa voz de Dios hablando al corazón. Esto es lo que hizo José, fue el hombre de Dios que habló al corazón de sus hermanos. ¿Entiende usted por qué ahora esa esperanza fue tan fuerte? Pudo atravesar 400 años de esclavitud
porque no fue sembrada por una palabra de queja, fue sembrada por una palabra de convicción. Y aquí estamos con Efraín, Benjamín, mi sangre, Benjamín. Estuviste en los mismos brazos que yo. Cuánto nos amó mamá, Benjamín. Qué importante, Benjamín. De tu descendencia vendrá el primer rey de Israel. Cuando esta nación se forme y crezca, y Dios ponga un rey sobre esa nación, acordate, será de tu descendencia. ¿Sabe el rey Saúl, el primer rey de Israel? ¿Cuántos recuerdan de qué familia era? De la tribu de Benjamín. De la tribu de Benjamín. ¿Se habrá olvidado Dios que los tenía en su plan? ¿Se habrá olvidado? Quizás Benjamín, bueno, era el más chico, quién sabe, el más travieso, el más distraído, no sé. Pero que Dios le dio promesas a Benjamín y transcurrió la historia y los años, y cuando llegó el momento, Dios necesitó llamar a un hombre y lo llamó de la tribu de tu descendencia, Benjamín. Gloria a Dios. Adelante, hermanos, gracias. ¿Entiende usted lo que es hablar al corazón? Es sintonizar a las personas y decirle cuánta importancia, mi hermano, tenés vos en el plan de Dios, cuánta importancia. Esto hizo José porque no se puede hablar al corazón de alguien al menos que usted lo haya perdonado. Si usted va a hablar al corazón de una persona, quiere que el Espíritu de Dios fluya por sus labios, usted tiene que estar seguro que usted ha perdonado y su corazón esté limpio. Amén. Amén. Ya entiendo por qué es difícil soltar un amén en este caso. El futuro de su pueblo no dependía de la persona de José, sino de la intervención de Dios. Y José lo dice muy claramente. Le dice a sus hermanos, ¿saben? Ustedes ya me ven que estoy ancianito. Eso dijo José, no yo, No confunda, no ande diciendo el pastor dijo que está ancianito, no. Dijo José a sus hermanos, yo voy a morir. Pero Dios los visitará y los va a sacar de esta tierra. ¿Qué estaba diciendo José? Yo no voy a estar, pero Dios está siempre. Cuando usted fundamenta su esperanza, su seguridad, su convicción en base a personas, cuando esas personas no están, a usted se le va a terminar el cielo. Pero si usted entiende esto que José le transfirió a sus hermanos, yo no voy a estar. Y José, ¿qué te crees que sos? Bueno, José fue el hombre que los alimentó, José es el hombre que les dio la vida, José es el hombre que los perdonó, José es el hombre que ahora les dice, los voy a proteger, voy a cuidar de ustedes y de su descendencia. ¿Era significativo? Sí que era significativo. Mientras esté José estamos tranquilos. Pero José dice, no voy a estar por mucho tiempo. Yo voy a morir. Pero Dios está presente y Él vendrá por ustedes. Entonces José está diciendo, la esperanza de ustedes no se tiene que fundamentar en mí. La esperanza de ustedes se tiene que fundamentar en que Dios está siempre. Un hecho histórico de muchísimos años, más allá de que tenga alguna connotación de carácter político, pero yo estaba en Buenos Aires aquellos días de junio, cuando fallece el general Perón. Y hubo personas que se suicidaron ese día. Yo vi la desesperación de la gente en la calle, porque para ellos era la esperanza de su vida. Y aunque creo que se debe tener respeto por las personas y apreciar las cosas buenas que las personas pudieron haber hecho, pero qué problema es poner la esperanza en las personas. ¿Qué les estaba diciendo José? Yo voy a morir, pero Dios estará siempre y vendrá para sacarlos. ¿Entiende? ¿Dónde tiene que estar tu esperanza? ¿Dónde tiene que estar? Tu esperanza tiene que estar en Dios. Mientras tu esperanza esté en Dios, tu esperanza está puesta en el eterno, en el que no muere nunca. Y ahora José los llama a sus hermanos y le dice, bueno, miren, está todo bien. ¿Entendieron ustedes? No, la esperanza no se tiene que fundamentar en mí. La esperanza tiene que estar puesta en el Señor. La esperanza debe ser aceptada con compromiso. ¿Y qué hace José? Les dice, Dios va a venir un día y los va a sacar de esta tierra. ¿Y cuál es el compromiso que les queda a ustedes? Ser fiel hasta ese día.
Y cuando ese día llegue, tienen una tarea que hacer. No me van a dejar acá. Entonces, les hace jurar. ¿Cómo se llama eso? En otras palabras, más común, más diaria, más cotidiana. Compromiso. Compromiso. ¿Sabe lo que mantiene ardiendo la esperanza de los creyentes? Compromiso. El creyente que no se compromete con las cosas del Señor, que no se compromete con el plan de Dios, que vive flotando a donde el viento lo lleve, será un creyente muy debilitado, pero el creyente que vive comprometido con los planes divinos tendrá su esperanza encendida. Hasta el día que el Señor cumpla su promesa y lleve a su pueblo. ¿Cuántas cosas hay aquí que me conmueven? No quiero quedar en deuda con ustedes, pero ¿sabe qué? No hay otro líder hasta el momento que aparece Moisés. Y entre José y Moisés transcurren 4 siglos. No hay ningún destacado reconocido, no aparece nombre de un líder, por el contrario. En esos 400 años están bajo el yugo de la esclavitud, bajo el maltrato, bajo la opresión egipcia. Sin embargo, mantienen la esperanza. Hacen cosas estas personas a las cuales yo los he denominado los destacados anónimos. ¿Qué hicieron los destacados anónimos? En ese tiempo, en esos siglos, donde no tuvieron un José que los dirija y todavía no había aparecido un Moisés que los liberte, mire qué hicieron. 7 cosas. Mantuvieron la fe en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos eran prisioneros y estaban siendo maltratados, pero si le preguntaban ¿en quién crees?, ¿qué iba a contestar un hebreo ahí en la esclavitud en Egipto? Yo creo en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué le transmitieron a las generaciones siguientes? ¿Cuál era la manera que se identificaban en el desierto? ¿Cuál era la manera? Somos el pueblo, ese pueblo que Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Tenían claras sus raíces y sabían a quién pertenecían. 400 años en esclavitud mantuvieron encendida esta convicción. Yo sé que esta mañana es un aluvión lo que le estoy tirando, pero creo que el Espíritu de Dios te va a dar sabiduría para ir recapitulándolo. Mantuvieron los detalles históricos mediante la narración comprensible a los niños. ¿Qué hacían? Lo que hizo José. Sentaban los niños en su falda y les hablaban. Lo que usted lee en la Biblia, especialmente de los primeros libros, fue transmitido boca a boca, persona a persona, de los mayores a los niños, todo ese tiempo, aún el relato de lo que pasó en el Edén, el relato de los inicios de Génesis, todos los acontecimientos, todos pasaron por ese túnel de la oscuridad de la esclavitud, pero intactos. ¿A causa de qué? Había un pueblo comprometido y había una esperanza que estaba encendida, una esperanza que le heredaron no de alguien que refunfuneaba, sino de alguien que tenía un corazón limpio y podía transmitir esa esperanza. ¿Qué más hicieron? Mantuvieron los detalles históricos y una narración comprensible a los niños. ¿Qué más? Mantuvieron la identidad como familias y como tribus. Cuando salen de Egipto y comienzan a producir un censo, todos sabían a qué familia de Israel pertenecían. La tribu de Dan, la tribu de Gad, la tribu de Leví, la tribu de Judá. Allí estaban todas las tribus y 2 tribus, porque usted se pregunta, ¿y por qué no está José? José tiene doble herencia, porque heredan sus hijos Efraín y Manasés, heredan su lugar. Así que José es el único de todos los hijos de Jacob que tiene doble herencia, y son sus hijos quienes participan en la herencia. Y entonces está la tribu de Efraín y la tribu de Manasés como herederos de José, como representantes de José. Estos durante ese tiempo de esclavitud mantuvieron pero muy claro su identidad como familia y su identidad como tribu. Difícil, ¿verdad? En esos trances mantener la identidad. Mantuvieron encendida la promesa de la salida. Ese era el día que José les dijo: llegará el día que Dios los visitará y ustedes van a salir de Egipto. ¿Qué mantuvieron durante esos 400 años? La expectativa por ese día. Ese día viene, ese día. ¿Qué le enseñaban los padres a los hijos? Llegará el día que Dios vendrá y nos va a sacar de aquí. ¿Con qué se consolaban unos a otros cuando el látigo
de los torturadores, los verdugos los maltrataban y volvían a la casa todos deshechos, heridos, lastimados. Mientras les vendaban las heridas les decían: llegará el día que vamos a salir de aquí. Viene el día que vamos a salir de aquí. No vamos a estar para siempre en esta tierra. ¿Ve? La esperanza está, la esperanza no se apaga. Qué bueno que usted consuela a sus hermanos con una palabra de esperanza. Esto es lo que Pablo dice: no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, hablando de las personas que fallecieron, y habla de la venida del Señor, y termina diciendo: por favor, consuélense unos a los otros con estas palabras. ¿Qué son las palabras? El Señor viene por nosotros, el Señor viene por nosotros, el Señor viene. Gloria a Dios. Algunas personas dicen que no pueden orar porque no tienen comodidades para orar. Pero estos mantuvieron la oración en ese entorno tan adverso, de esclavitud, de angustia, de incomprensión. ¿A quién se le iban a quejar? Su socorro estaba en el Señor. Y oraban y buscaban y clamaban al Señor, y mantuvieron la llama de la esperanza hasta la llegada de Moisés. Y hay un detalle que, si usted se le pasó al leerlo, yo se lo quiero destacar. La primera vez que aparecen nombres desde José en adelante, la primera vez que aparecen nombres de destacados de la fe, ¿de quién son esos dos nombres? Que no son hebreos. Son dos mujeres y son las parteras que acompañaron a la madre de Moisés en el momento del nacimiento. Las parteras tenían orden de Faraón de asfixiar a los niños, a los varones, dejar vivir a las nenas y asfixiar a los varones. Pero estas dos mujeres que aparecen en las Escrituras, y aparecen con su nombre, yo creo que su nombre, más que estar escrito en la Biblia, está escrito en el cielo. Estas mujeres, que todo el mundo estaba aterrado por la orden de Faraón, ellas supieron temer más a Dios, al dador de la vida, y se jugaron y no mataron a ese bebé. ¿Por qué digo se jugaron? ¿Sabe qué pasaba si Faraón se enteraba? Si Faraón se enteraba que ellas dejaron con vida a un bebé hebreo, morían ellas. Evidentemente, dos mujeres egipcias. Ahora mi pregunta es: ¿de dónde esas mujeres egipcias creían en Dios y se prestaron al cumplimiento de los planes de Dios? ¿Quién les enseñó a creer en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿Ya hace una idea usted? ¿Quién les pudo haber enseñado a esas egipcias a creerle al Dios de Abraham? ¿No cree que fue la misma descendencia de Abraham? ¿No cree que fueron los mismos destacados de la fe? Hubo personas que, aunque sus nombres no aparecen, mantuvieron ardiendo la esperanza. Hubo personas que le enseñaron a los niños, hubo personas que se alentaron unos a otros, hubo personas que entre ellos, quizás llorando por lo que les estaba pasando, decían: no dejemos de confiar, acordémonos que José nos dijo que Dios va a venir a sacarnos. Entonces mantuvieron viva esa llama de la esperanza, ese legado de la esperanza que reciben de mano de José, hasta que aparece otra vez un líder. No hay persona en carácter de liderazgo desde José hasta Moisés con nombre. Sin embargo, ¿hubo destacados de la fe? Sí, en ese silencio, en ese tiempo de tortura, en ese tiempo de angustia, ¿hubo gente que mantuvo la fe encendida? ¿Viste que se puede ser una persona de fe sin ser famoso? Aunque no salgas por internet, aunque no te publiquen, aunque no aparezcas en las revistas cristianas, aunque no seas conocida como la profeta o el profeta que está de moda, ¿viste que se puede ser fiel? 400 años de esclavitud. No se sabe el nombre de aquellos hombres, no se sabe el nombre de aquellas mujeres, pero sí está claro el fruto. Mantuvieron ardiendo la llama de la esperanza. Qué bueno es decirle: Señor, aunque no me conozca nadie, seguiré amándote, creyendo y llevando las convicciones de esta palabra de esperanza. Amén. Las convicciones fueron fuertes, tan fuertes que no pudieron ser apagadas con nada. Esta mañana yo sé que ha sido un aluvión lo que estás recibiendo, pero bienaventurados por los que tienen ese espíritu
hambriento, deseoso de profundizar. Le animo, mi hermano, que usted vuelva una y otra vez sobre estos contenidos, vuelva otra vez a la palabra del Señor, déjese de alimentar con las novelas, déjese de estar corriendo detrás de la moda, déjese de andar corriendo para aquí, para allá, y afiáncese en el Señor, afiáncese en Cristo, crezca, desarrolle una fe profunda, fuerte, trasládele a su descendencia un legado de convicciones, un legado de esperanza, un legado de experiencias que puede decir: Dios es fiel, Dios es grande, Dios es maravilloso. Y aunque esté bajo el yugo del látigo de la esclavitud, de aflicciones, de problemas, de dificultades, mantengan alto la llama de la esperanza. ¿Qué legado dejarás a los tuyos? ¿Qué llama te mantendrá iluminado? ¿Qué será lo que te mantenga fortalecido en los tiempos de aflicción? Que tu esperanza esté puesta en Dios. Siempre, 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 siempre. Vamos a estar en pie, por favor. Vamos a declararlo. Mi esperanza está puesta en Dios para siempre. Gloria a Dios.